Durante 47 años, la Voyager 9 fue el fantasma más solitario de la humanidad, una reliquia silenciosa perdida en la negrura más allá de Plutón. La noticia que lo cambió todo fue esa. La Voyager se reactivó después de 47 años, un evento que al principio fue celebrado como un milagro de la ingeniería. Pero la transmisión que recibimos no era un saludo desde las estrellas. Era un eco que despertaba algo mucho más antiguo y cercano. Ahora, desde el final de todo, sé la verdad. Ese susurro desde el vacío fue el prólogo de nuestro fin, porque la respuesta que buscábamos nunca debió ser encontrada. El descubrimiento de que esto nos condenó llegó demasiado tarde. Mi nombre es Daniel Rueda, y en aquel entonces yo también era una reliquia, un astrofísico retirado cuya carrera se había estrellado contra el muro de la ortodoxia académica. Vivía rodeado de los restos del naufragio, ecuaciones obsoletas garabateadas en pizarras, estanterías combadas por el peso de textos que nadie leía y el persistente olor a café rancio y derrota. Mi cuerpo era un mapa de mis fracasos, una tos seca que me sacudía los huesos y un temblor en las manos que convertía mi caligrafía en un sismógrafo de mi ansiedad. La noticia de la Voyager 9 no solo me sacó de mi letargo, sino que me ofreció una última y desesperada oportunidad de demostrar que todos estaban equivocados. El mundo estaba en éxtasis. Los noticieros transmitían 24 horas al día, mostrando a los expertos de la NASA y la Agencia Espacial Europea visiblemente desconcertados. La señal era un enigma, una capa de ruido blanco puro, pero sostenida por una onda portadora rítmica y antinatural. No contenía datos, ni telemetría, ni imágenes. Era solo un pulso constante desde el borde de nuestro sistema solar. Para el resto del planeta era un misterio fascinante, un espectáculo global. Para mí, era un llamado personal, una afrenta directa a todo lo que había sacrificado. Me encerré en mi pequeño apartamento, transformándolo en un centro de mando improvisado. Los cables se extendían por el suelo como enredaderas tecnológicas, conectando viejos servidores a mi telescopio de radioaficionado. Ignoré las llamadas de mi médico, los correos electrónicos de mi hermana y el golpeteo de mi casero en la puerta. Solo existía la señal. Noche tras noche, filtré el ruido, apliqué algoritmos de deconvolución y busqué patrones donde los grandes consorcios solo veían caos. Quería la gloria, quería la redención, quería vencer al tiempo y a la insignificancia que me carcomían por dentro. La comunidad científica lo llamó el latido de la Voyager. Se crearon foros, se escribieron artículos, se plantearon hipótesis sobre magnetares distantes o fenómenos cuánticos desconocidos. Pero yo sentía que había algo más, algo deliberado en la monotonía de la señal. Era como escuchar a alguien respirar en una habitación completamente a oscuras. No podías verlo, pero sabías que estaba allí. Era un lenguaje que nadie más parecía dispuesto a aprender, una sintaxis oculta en la estática que parecía diseñada para una mente lo suficientemente desesperada como para buscarla. Y entonces, en la tercera semana de mi obsesión, encontré algo. Un patrón casi imperceptible, anidado en una subfrecuencia que las agencias habían descartado como simple interferencia. No era un latido constante, sino una secuencia de pulsos que cambiaba sutilmente cada pocas horas. Era una estructura demasiado compleja para ser natural. Se sentía biológica, intencionada. Fue como encontrar una huella dactilar en una tormenta de arena. Aquella noche no dormí. La adrenalina recorría mis venas como un veneno vivificante, ahogando el cansancio y la fragilidad de mi cuerpo. El pulso era irregular, como el de un corazón bajo estrés. Decidí tratarlo no como un dato astronómico, sino como un código.
Usé modelos criptográficos, análisis de patrones fractales e incluso algoritmos diseñados para traducir el lenguaje de las ballenas. Todo fallaba. La frustración me carcomía. Estaba tan cerca de algo monumental, podía sentirlo vibrar en mis huesos. La señal no era un fenómeno, era una entidad, y yo era el único que la estaba escuchando de verdad. La frustración dio paso a una idea radical. ¿Y si no era un código para ser leído, sino una imagen para ser vista? Reconfiguré mis programas para convertir las frecuencias en datos espectrográficos, traduciendo las ondas de radio en un mapa visual de energía. El proceso tardó horas, mis viejos servidores zumbando bajo la tensión. Observé las líneas de código llenando la pantalla, cada una de ellas una pincelada de una imagen que aún no podía ver. El corazón me martilleaba en el pecho, sincronizado con el pulso que llegaba desde el borde del sistema solar. Cuando la imagen finalmente se renderizó, el aire abandonó mis pulmones en un silbido ahogado. No era un mapa estelar, ni una fórmula física, ni un patrón geométrico. Era un rostro, distorsionado por la estática, con los contornos borrosos por la inmensa distancia, pero inconfundiblemente humano. Y mientras el terror helado me paralizaba, reconocí los ojos, la curva de la mandíbula, la cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda. El rostro que me miraba desde la negrura del espacio, transmitido por una sonda muerta, era el mío. Creí que estaba sufriendo un derrame cerebral. O quizás la falta de sueño y la mala alimentación finalmente habían abierto una brecha en el muro de mi cordura. Me aparté de la pantalla, tropezando con una pila de libros, y me desplomé en mi silla. El corazón me martilleaba en la garganta, un tambor frenético que amenazaba con reventarme el pecho. Apoyé la cabeza entre las manos, respirando de forma entrecortada, esperando que la alucinación se desvaneciera. Pero cuando volví a levantar la vista, la imagen seguía allí. Mi rostro más joven, sin las arrugas de la amargura, observándome desde un abismo de 47 años luz de distancia. Mi primera reacción fue la negación. Corrí diagnósticos en mis sistemas, busqué virus, troyanos, cualquier signo de manipulación externa. Quizás era una broma cruel de algún antiguo rival académico, un ataque sofisticado para desacreditarme definitivamente, pero los sistemas estaban limpios. La señal era auténtica. La información espectrográfica era una traducción directa de las ondas de radio que mi antena estaba captando. La Voyager 9, un objeto construido por manos humanas décadas antes de que yo naciera, me estaba enviando mi propio retrato. El pánico dio paso a una febril necesidad de entender. ¿Cómo era posible? Era una coincidencia cósmica de proporciones astronómicas, un patrón aleatorio que mi cerebro desesperado interpretaba como familiar. Pero la cicatriz, esa cicatriz me la hice a los 19 años, en un accidente de laboratorio. Era demasiado específica, demasiado personal. Algo, o alguien, me conocía. Sabía quién era yo antes de que el mundo me olvidara. Y esa idea era mucho más aterradora que cualquier alucinación. Decidí revisar los datos en bruto una vez más, buscando algo que hubiera pasado por alto. Y lo encontré. Oculta bajo el patrón espectrográfico, en una subportadora casi invisible, había una secuencia binaria que se repetía en un bucle infinito. No era un mensaje complejo. No era el genoma humano ni las constantes matemáticas que Carl Sagan había soñado. Era una secuencia simple, un pulso rítmico. 1, 0, 1, 1, 0, como el latido de un corazón digital, y su cadencia era idéntica al pulso cardíaco que registraba mi propio reloj inteligente en ese preciso instante. El universo no solo conocía mi cara, conocía el ritmo de mi sangre.
El terror se transformó en una extraña y oscura fascinación. Ya no era un observador pasivo de un fenómeno cósmico. De alguna manera, yo era parte de él. La señal no era un mensaje para la humanidad, era un mensaje para mí. Esta revelación me llenó de un propósito que no había sentido en décadas. La insignificancia que me había pesado como una losa comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una sensación de importancia cósmica. Publiqué mis hallazgos. No en una revista científica, donde serían enterrados bajo revisiones por pares y escepticismo, sino directamente en un foro de criptografía y astronomía amateur. Subí la imagen espectrográfica, los datos de la subportadora y una breve explicación de mi metodología. No esperaba que me creyeran, esperaba que se burlaran, que me llamaran loco, pero el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier crítica. Nadie respondió durante horas. Luego, el mundo se rompió. Las primeras noticias llegaron desde Japón. Un grupo de personas en Tokio informó de un sueño colectivo, un vasto desierto de arena negra bajo un cielo sin estrellas, donde gigantescas estructuras imposibles se retorcían hacia el vacío. Luego, informes similares surgieron de El Cairo, de Sao Paulo, de Toronto. Miles, luego millones de personas estaban teniendo el mismo sueño, y en el centro de ese paisaje onírico, todos sentían una presencia, algo que observaba desde detrás del cielo. La histeria Voyager, como la llamaron los medios, se convirtió en un fenómeno global. Los gobiernos intentaron calmar a la población, atribuyéndolo a la sugestión masiva, pero los sueños no se detuvieron, se volvieron más vívidos, más insistentes, y entonces la gente comenzó a no despertar. Pacientes en hospitales de todo el mundo caían en un coma del que no podían ser reanimados, sus cerebros mostrando una actividad idéntica, la misma firma neuronal del sueño del desierto negro. La señal de la Voyager 9 ya no era un misterio científico, se había convertido en una plaga, y yo, Daniel Rueda, el científico fracasado que solo buscaba redención, había sido el primero en responder a su llamada. Había abierto una puerta que no sabía que existía, y ahora algo había cruzado el umbral, no hacia nuestro mundo, sino hacia nuestras mentes. El caos no tardó en llegar. Los gobiernos declararon estados de emergencia. Los mercados bursátiles se desplomaron. Las calles de las grandes ciudades se llenaron de cultos apocalípticos que adoraban la señal y de turbas aterradas que destruían antenas parabólicas. El sueño del desierto negro se había convertido en el terror subconsciente de la humanidad. Y en medio de todo, mi nombre se convirtió en sinónimo de la crisis. Fui aclamado como un profeta por algunos y condenado como un heraldo de la destrucción por otros. Fue entonces cuando vinieron por mí. No con una citación judicial, sino con un vehículo blindado negro que se detuvo frente a mi edificio antes del amanecer. 2 soldados con uniformes sin insignias derribaron mi puerta y me sacaron de mi apartamento con una eficiencia brutal. No me leyeron mis derechos, no me dijeron a dónde íbamos. Solo me pusieron una capucha en la cabeza y me empujaron al interior del vehículo. Mi breve momento de fama había terminado. Ahora era propiedad del Estado. Me llevaron a una instalación subterránea, un búnker de hormigón y acero que olía a aire reciclado y miedo controlado. Allí conocí a la general Elena Morozova, comandante del recién formado Comando de Defensa Espacial. Era una mujer tallada en hielo, con una mirada que parecía analizar tus debilidades estructurales. No me ofreció un café ni una disculpa. Simplemente me sentó frente a una pantalla que mostraba un mapa del mundo, salpicado de puntos rojos que se multiplicaban como un virus. Cada punto era un nuevo caso de coma. «Doctor Rueda»,
dijo, su voz tan fría como su mirada. Usted fue el primero en interactuar con esta anomalía. Lo hemos traído aquí porque su obsesión podría ser nuestra única ventaja o nuestra mayor vulnerabilidad. Dejó claro que no estaba allí como un colega, sino como una herramienta, o, si resultaba inútil, como un chivo expiatorio. Mi objetivo ya no era la redención. Se había reducido a la simple y cruda supervivencia dentro de una operación militar que me superaba por completo. El equipo que Morozova había reunido era una colección de las mentes más brillantes del planeta, sacadas de sus laboratorios y universidades. Entre ellos estaba el doctor Andreas Georgiou, un joven y arrogante geofísico que me miraba con un desprecio apenas disimulado. Él creía en los datos duros, en los modelos predecibles. Mis teorías sobre una señal consciente y personalizada le parecían el delirio de un anciano senil. La ciencia se basa en la evidencia, no en la vanidad. Me espetó en nuestra primera reunión y supe que sería mi principal antagonista dentro de esas paredes. Trabajamos sin descanso en el corazón del búnker, rodeados de la tecnología más avanzada del mundo. Nuestro objetivo era simple: entender la señal y encontrar una manera de detenerla. Mientras Georgiou y su equipo se centraban en bloquear la transmisión, yo insistía en que la estábamos abordando de la manera equivocada. No es un ataque, les decía una y otra vez. Es una prueba. Está reaccionando a nosotros. Nadie me escuchaba. Veían una amenaza externa, una invasión. Yo veía un espejo. Mi teoría se puso a prueba de la peor manera posible. Bajo las órdenes de Morozova, el equipo de Georgiou intentó bombardear la frecuencia de la Voyager 9 con una ráfaga de microondas de alta intensidad, un intento de cegar a la fuente. En el momento en que nuestra transmisión impactó en la señal, algo cambió. El pulso rítmico se detuvo. Por un instante hubo un silencio absoluto en todo el espectro de radio. Creímos haber ganado, pero fue la calma que precede a la tormenta. La respuesta fue instantánea y catastrófica. La señal de la Voyager 9 no se debilitó. Se amplificó 1000 veces. Emitió una única y devastadora ráfaga de energía electromagnética que barrió el sistema solar interior. Docenas de satélites de comunicaciones y GPS se frieron en órbita. Las redes eléctricas de varios continentes colapsaron. El mundo se sumió en un apagón parcial. El número de casos de coma se duplicó en 1 hora. En el caos del búnker, con las alarmas sonando y las luces de emergencia parpadeando, solo yo permanecí en silencio, observando los datos en mi pantalla. La señal no nos estaba atacando, nos estaba disciplinando. Nos había dado una palmada en la mano por tocar lo que no debíamos. Y en medio del nuevo flujo de datos, un nuevo rostro apareció en el espectrograma. Era el del doctor Andreas Georgiou, congelado en una expresión de puro terror. La entidad había aprendido un nuevo nombre. El fracaso del contraataque sumió al búnker en un estado de paranoia controlada. Morozova duplicó la seguridad, sus soldados patrullando los pasillos con una tensión palpable. Georgiou, por su parte, se había convertido en una sombra de sí mismo. La visión de su propio rostro en la señal lo había quebrado. Se negaba a acercarse a las consolas principales, delegando su trabajo en subordinados y evitando mi mirada a toda costa. El arrogante científico se había convertido en un hombre aterrorizado y su miedo era contagioso. Yo, en cambio, sentía una extraña calma. El evento había confirmado mi hipótesis. La señal era consciente, reactiva y, sobre todo, estaba aprendiendo. No estábamos luchando contra una fuerza de la naturaleza, sino contra una inteligencia. Esto me dio una ventaja.
Mientras los demás veían un enemigo al que destruir, yo veía un enigma que resolver. La entidad no quería una guerra, quería una conversación. Y por alguna razón me había elegido a mí como su interlocutor. Comencé a trabajar en secreto durante las pocas horas en que el resto del equipo dormía. En lugar de transmitir con fuerza bruta, envié pulsos de baja energía, secuencias matemáticas simples como la serie de Fibonacci y las proporciones del número áureo. No eran un ataque, sino una ofrenda, un intento de demostrar que entendía que había reglas en este juego. La respuesta no tardó en llegar. La señal principal no cambió, pero la subportadora que contenía el pulso cardíaco comenzó a modularse. Las modulaciones eran complejas, un lenguaje de ritmos y frecuencias que tardé días en empezar a descifrar. No eran palabras ni imágenes, sino conceptos puros. Transmitía ideas de profundidad, de presión, de tiempo geológico. No hablaba del espacio, de las estrellas o del vacío. Hablaba de la tierra, de la corteza, del manto, del núcleo. Y con cada nueva pieza de información, una idea imposible y aterradora comenzó a formarse en mi mente. Una idea que desafiaba todo lo que sabíamos sobre nuestro propio planeta. Mientras tanto, el mundo exterior seguía desmoronándose. Los comas masivos habían dado paso a algo peor. Algunas de las víctimas comenzaron a despertar, pero no eran las mismas. Se movían con una extraña sincronía, sus ojos vacíos y fijos en un punto que nadie más podía ver. Hablaban en un lenguaje gutural y rítmico, una cacofonía de clics y susurros que los lingüistas no podían identificar. Se habían convertido en receptores humanos de la señal, en antenas de carne y hueso. El equipo de Morozova, bajo la nueva dirección de un Georgiou inestable, desarrolló una nueva hipótesis. La señal era un arma memética, un virus de la información que se propagaba a través de patrones subconscientes. Concluyeron que la fuente debía ser una sonda alienígena oculta en el cinturón de Kuiper, un centinela durmiente que habíamos despertado. Comenzaron a preparar una respuesta militar, planeando el lanzamiento de misiles con ojivas electromagnéticas para esterilizar un vasto sector del espacio. Era una solución desesperada, un martillazo en la oscuridad. Yo sabía que estaban equivocados. La señal no venía de fuera. Las referencias geológicas eran demasiado específicas, demasiado precisas. La entidad no nos estaba invadiendo desde las estrellas. Nos estaba llamando desde abajo. Usando los datos de la subportadora, comencé a triangular el origen de la transmisión. No usé telescopios de radio, sino una red global de sismógrafos. Crucé las referencias de tiempo de la señal con las vibraciones de la corteza terrestre. El resultado fue inequívoco y aterrador. La señal no era un eco de la Voyager 9 rebotando desde el espacio profundo. La Voyager 9 había sido el detonador, la llave que había activado una baliza local, una baliza que había estado durmiendo durante eones, no en el cielo, sino bajo nuestros pies. Las coordenadas apuntaban a un punto específico del planeta, un lugar donde no debería haber nada más que roca sólida a kilómetros de profundidad. Presenté mis hallazgos a Morozova en una reunión de emergencia. El silencio en la sala de control fue absoluto. Los rostros de los científicos y militares a mi alrededor eran una mezcla de incredulidad y horror. Georgiou me acusó de falsificar los datos, de dejar que mi obsesión me llevara a conclusiones delirantes. Pero los datos eran irrefutables. La Mestata, la amenaza, no estaba en el espacio. Había estado con nosotros todo el tiempo. Las coordenadas apuntaban a la anomalía geológica más grande y menos comprendida del planeta, la fosa de Yakutia, en el corazón helado de Siberia.
La revelación de que la fuente de la señal estaba en la Tierra cambió las reglas del juego. El plan de bombardear el cinturón de Kuiper fue abortado de inmediato. El enemigo no estaba a miles de millones de kilómetros de distancia. Estaba enterrado bajo un continente. La general Morozova, pragmática como siempre, redirigió todos los recursos hacia un nuevo objetivo. Ya no éramos astrónomos defendiéndonos de una amenaza espacial. Éramos mineros a punto de excavar nuestra propia tumba. El nombre del nuevo proyecto era tan apropiado como siniestro. Proyecto Sísifo. La fosa de Yakutia era el lugar perfecto para esconder un secreto. Una vasta depresión en la tundra siberiana, geológicamente muerta y prácticamente inaccesible durante la mayor parte del año. Durante décadas, los geólogos soviéticos habían intentado perforar allí, convencidos de que ocultaba depósitos masivos de diamantes o minerales raros. Fracasaron. Sus taladros, los más potentes del mundo, se rompían contra una capa de roca a unos pocos kilómetros de profundidad. Una roca de una densidad y composición que desafiaba cualquier clasificación. Ahora sabíamos por qué. Morozova organizó una expedición masiva, transportando una plataforma de perforación de última generación, diseñada para la minería de asteroides, hasta el corazón helado de Siberia. El equipo estaba compuesto por los mejores ingenieros, geólogos y soldados de las fuerzas especiales. Y, para mi disgusto y el de Georgiou, ambos fuimos incluidos. Yo, porque era el único que podía interpretar las sutiles modulaciones de la señal. Él, porque era el mayor experto mundial en geofísica de profundidad. Nos necesitábamos y nos odiábamos a partes iguales. Nuestro viaje a Siberia fue tenso. Volamos en un transporte militar pesado. El zumbido de los motores, un ruido constante que hacía imposible cualquier conversación normal. Georgiou se sentó lo más lejos posible de mí, revisando datos en su tableta con una concentración febril, como si los números pudieran protegerlo de la locura que representaba mi presencia. Yo, por mi parte, observaba el paisaje helado que se extendía bajo nosotros, un lienzo blanco e infinito que ocultaba una oscuridad insondable. La señal en mi mente era más fuerte aquí, un zumbido constante en el borde de mi audición. La plataforma de perforación era una monstruosidad de titanio y acero, una ciudadela tecnológica erigida en medio de la nada. El frío era tan intenso que quemaba los pulmones, y el viento aullaba como un alma en pena. Nos instalamos en módulos prefabricados, pequeñas cápsulas de calor y luz contra la inmensa desolación. Mi rol era consultivo. Me dieron acceso a los datos de la señal, pero se me prohibió acercarme a los controles de la perforación. Morozova me había puesto una correa y Georgiou era quien la sostenía. La perforación comenzó. El taladro de plasma, una maravilla de la ingeniería capaz de vaporizar cualquier material conocido, descendió en la corteza terrestre. Los primeros kilómetros fueron fáciles, atravesando permafrost y roca sedimentaria. Pero entonces llegamos a la barrera. La capa de roca anómala que había derrotado a los soviéticos. El taladro de plasma zumbó, su temperatura se disparó, pero apenas logró arañar la superficie. Era como intentar cortar diamante con mantequilla. Georgiou estaba fascinado. El material no aparecía en ninguna tabla geológica. Era un metamaterial de origen desconocido, denso y extrañamente resonante. Mientras los ingenieros luchaban por encontrar una manera de atravesarlo, yo estudiaba la señal y me di cuenta de algo terrible. Con cada intento de perforación, la señal cambiaba. El pulso se aceleraba, las modulaciones se volvían más erráticas, más agitadas. No estábamos excavando, estábamos molestando a algo que dormía. Se lo advertí a Morozova.
Estamos golpeando la puerta de una jaula, le dije, mostrándole los datos, y lo que sea que haya dentro se está despertando. Ella me miró con sus ojos de hielo. Doctor Rueda, mi trabajo no es preocuparme por lo que duerme. Es neutralizar una amenaza que está matando a miles de personas en la superficie. Encontraremos una manera de atravesarlo. Su determinación era inquebrantable, pero por primera vez vi una sombra de duda en su mirada. El problema no era solo la roca. Nuestros sistemas empezaron a fallar de forma inexplicable. Los sensores de profundidad daban lecturas imposibles. Las comunicaciones con el comando central se cortaban durante horas y las interferencias electromagnéticas eran tan fuertes que provocaban migrañas y hemorragias nasales a los miembros del equipo. El lugar mismo parecía estar defendiéndose. Y la peor parte era que la anomalía parecía centrarse en mí. Cuanto más me concentraba en la señal, más intensos eran los dolores de cabeza, más vívidas las visiones del desierto negro que se colaban en mi vigilia. Estaba estableciendo una conexión y me estaba costando la cordura. Frustrada por la falta de progreso, la general Morozova tomó una decisión que sellaría nuestro destino. Ignorando las advertencias de un cada vez más nervioso Andreas Georgiou sobre la inestabilidad de la corteza, autorizó el uso de cargas sísmicas de penetración. La idea era simple y brutal. Si no podíamos perforar la barrera, la haríamos añicos. Era el equivalente geológico a usar un mazo para abrir una cerradura. El aire en el campamento base se volvió aún más tenso. Los ingenieros prepararon las cargas con una solemnidad sombría, como si estuvieran cavando sus propias tumbas. La primera detonación fue un terremoto contenido. La plataforma se sacudió violentamente, y un gemido profundo y gutural ascendió desde las profundidades de la Tierra. Los sensores indicaron que habíamos creado una fisura en la barrera, una pequeña grieta en la armadura del planeta. Morozova lo consideró un éxito. Ordenó una segunda detonación, más potente, para ensanchar la brecha. Georgiou protestó, argumentando que no sabíamos con qué estábamos tratando, que estábamos desestabilizando toda la región. Su protesta fue registrada y desestimada. La segunda detonación fue diferente. El temblor fue más violento, más caótico. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad de emergencia. Las alarmas de integridad estructural comenzaron a sonar. Cuando la energía se restauró parcialmente, las pantallas mostraron una pesadilla. La fisura no se había ensanchado. Había provocado un colapso en cadena. Una sección entera del pozo de perforación se había derrumbado, atrapando a un equipo de 4 ingenieros en las profundidades. Sus señales de vida se apagaron una por una. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. La primera sangre había sido derramada, no por una fuerza alienígena, sino por nuestra propia impaciencia. Georgiou, con el rostro pálido de furia y horror, se abalanzó sobre mí. «Esto es tu culpa», gritó, sus manos agarrando el cuello de mi mono. «Tu obsesión nos ha traído aquí. Tus delirios los han matado». Los soldados tuvieron que separarnos. A partir de ese momento, la fractura en el equipo fue total. Ya no éramos colegas. Éramos facciones enemigas atrapadas en el mismo infierno helado. La tragedia nos aisló aún más. El colapso había dañado el cable de comunicaciones principal. Estábamos solos, sin contacto con el mundo exterior, a kilómetros bajo el hielo de Siberia. Morozova, impasible ante la pérdida de sus hombres, vio el desastre como una oportunidad.
La explosión había abierto una caverna masiva debajo de la barrera, una caverna que no debería existir según ningún modelo geológico. Ordenó que se preparara una sonda no tripulada para explorar el vacío recién descubierto. La sonda descendió en la oscuridad, sus cámaras transmitiendo imágenes granuladas a nuestras pantallas. Lo que vimos desafiaba toda lógica. La caverna era inmensa, una catedral subterránea de un tamaño imposible. Pero no era una cueva natural. Las paredes no eran de roca, sino de un material oscuro y liso, cubierto de patrones geométricos que parecían brillar con una luz interna. Y en el centro de la caverna, flotando en un silencio absoluto, había un monolito, un rectángulo perfecto de negrura que absorbía toda la luz. Mientras observábamos, hipnotizados, la sonda se acercó al monolito, y entonces algo sucedió. Las paredes de la caverna comenzaron a pulsar con una luz débil y enfermiza, un ritmo lento y constante como el de un corazón dormido. La señal de la sonda se cortó. Las alarmas de interferencia electromagnética se dispararon, ensordecedoras. Las luces del campamento base parpadearon y murieron definitivamente, sumiéndonos en una oscuridad total. No estábamos en una cueva, estábamos dentro de algo que acabábamos de despertar. Nuestros sistemas de soporte vital de emergencia se activaron, bañando los pasillos en la siniestra luz roja de las balizas. El soporte vital principal, la energía, las comunicaciones, todo había sido neutralizado por el pulso. Estábamos atrapados, a kilómetros bajo tierra, con un suministro de oxígeno limitado a las reservas de nuestros trajes y de los módulos. El pánico comenzó a extenderse. Los soldados corrían. Los científicos gritaban órdenes contradictorias. El orden militar de Morozova se desmoronaba. En medio del caos, solo una cosa estaba clara. El monolito era la fuente del pulso, la fuente de la señal. Nuestra única esperanza, por suicida que pareciera, era llegar a él. Morozova reunió a un pequeño equipo de asalto. Ella misma, un puñado de sus mejores soldados, Georgiou y yo. Georgiou, por su conocimiento geológico, aunque ahora inútil. Yo, porque la señal en mi cabeza era ahora una guía, un faro en la oscuridad que me llamaba hacia el centro de la caverna. Nos preparamos para el descenso, una misión sin retorno. El aire en el módulo de preparación era espeso de miedo. Georgiou revisaba su equipo con manos temblorosas. Morozova, por primera vez, parecía vulnerable mientras se ajustaba el casco. Yo sentí una extraña mezcla de terror y euforia. Estaba a punto de encontrar la respuesta final, la respuesta por la que lo había sacrificado todo. Y sabía, con una certeza helada, que no me iba a gustar lo que encontrara. Iniciamos el descenso a la caverna en un silencio tenso, roto únicamente por el chirrido de nuestros arneses y el siseo de nuestros reguladores de oxígeno. Las luces de nuestros cascos cortaban haces pálidos en una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso y textura. La inmensidad del lugar era abrumadora. Nuestras luces no llegaban a tocar ninguna pared lateral, solo el suelo, a cientos de metros más abajo. Éramos arañas descendiendo por un hilo en el centro de una catedral construida para dioses olvidados. La sensación de ser observados era tan intensa que se sentía como una presión física contra nuestros trajes. El doctor Andreas Georgiou descendía a mi lado, sus movimientos rígidos de furia contenida. Manipulaba un sismógrafo de mano, su rostro iluminado por el brillo verde de la pantalla, una máscara de frustración. Las lecturas son imposibles, masculló por el comunicador, su voz un gruñido bajo. La densidad de estas paredes cambia con cada metro que bajamos.
Esto no es geología, es algún tipo de arquitectura biológica. Mientras él luchaba con sus datos muertos, yo cerraba los ojos y me concentraba en el zumbido en mi cráneo, una guía infalible que me tiraba hacia abajo, hacia el corazón de la anomalía. Fue entonces cuando la caverna respondió a nuestra intrusión. Un temblor profundo y sordo la sacudió, no como un terremoto, sino como el espasmo de un músculo masivo. El joven soldado que descendía debajo de mí gritó cuando su anclaje se soltó de la pared lisa. Cayó en la oscuridad, su grito cortado abruptamente cuando la cuerda de seguridad se tensó con una sacudida que casi me arranca de mi propio arnés. Quedó suspendido en el vacío, balanceándose como un péndulo, su voz un jadeo de pánico en la radio. Mi pierna, creo que está rota. La general Elena Morozova no dudó. Su voz cortó el pánico como un bisturí de hielo. Sujétenlo, aseguren su línea a la de ustedes. Ahora es peso muerto, pero nadie se queda atrás. Sus palabras eran un mantra militar, pero su tono era pragmático, desprovisto de toda compasión. El soldado herido era ahora una carga, un lastre que ralentizaría nuestro descenso y consumiría preciosos recursos. Podía oír su respiración irregular y dolorida por el comunicador, un recordatorio constante de nuestra creciente vulnerabilidad. Cada jadeo era un segundo menos de oxígeno para todos. Fue la chispa que encendió el polvorín. «Esto es obra suya», gritó Georgiou, su voz distorsionada por la rabia. Se giró hacia mí, su luz cegándome momentáneamente. «La estructura está reaccionando a usted. Está jugando con nosotros y usted es su títere. Nos está guiando a una trampa mortal». Su acusación resonó en el silencio de la caverna, envenenando el aire ya viciado. Su mente científica, enfrentada a lo imposible, se había quebrado y necesitaba un culpable. Y yo era el blanco perfecto. No intenté razonar con él. La lógica no tenía cabida en este lugar. Mi delirio es la única brújula que tenemos, Andreas. Respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía. Tus instrumentos están tan muertos como los ingenieros que tus explosivos mataron. Esta cosa nos está llamando y no se detendrá hasta que respondamos. Apagué mi luz externa por un segundo, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Una tenue luminiscencia pulsaba desde abajo. El monolito está por allí. Puedo sentirlo. Es nuestra única salida. Morozova tuvo que tomar una decisión. Su entrenamiento le decía que confiara en la ciencia de Georgiou, pero la realidad de nuestra situación le decía lo contrario. Rueda tiene razón en una cosa, declaró finalmente, su voz cortando la discusión. Sus sentidos anómalos son nuestro único activo que sigue funcionando. Seguiremos su guía hasta que tengamos una razón para no hacerlo. La decisión enfureció a Georgiou, quien golpeó la pared de la caverna con el puño cerrado. La división era ahora un abismo insalvable entre nosotros. Navegamos por una cornisa estrecha que sobresalía de la pared de la caverna, llevando al soldado herido entre dos de sus compañeros. El camino era traicionero, la superficie lisa y resbaladiza. Mientras me concentraba en el siguiente paso, sentí un empujón en mi espalda. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme perder el equilibrio. Mis botas resbalaron, y por un instante me vi cayendo al vacío. Logré agarrarme a una protuberancia, mis guantes chirriando contra la superficie. Me giré y vi a Georgiou a unos pasos de distancia. Su rostro una máscara de inocencia, pero sus ojos ardían de odio. Llegamos al suelo de la caverna, una llanura de obsidiana lisa que se extendía hacia el monolito distante.
El soldado herido estaba apenas consciente. El resto del equipo se mantenía alejado de mí. Sus miradas una mezcla de miedo y sospecha. La fractura era total. Morozova, sintiendo la pérdida de control, desenfundó su pistola. El clic metálico resonó en el silencio. De ahora en adelante, la disciplina será absoluta. El próximo que cuestione una orden o ponga en peligro a este equipo se enfrentará a mí. La amenaza no estaba solo frente a nosotros, ahora estaba entre nosotros. El suelo de la caverna nos ofreció una falsa sensación de seguridad. Era sólido, nivelado, y la caminata hacia el monolito parecía sencilla, aunque larga. Establecimos un perímetro defensivo improvisado, un pequeño círculo de luz en una oscuridad devoradora. El soldado herido fue atendido por el médico del equipo, quien le administró una dosis de morfina que lo sumió en un sueño inquieto. Por un breve momento, hubo una apariencia de orden, un eco de la disciplina militar que nos había traído hasta aquí. Fue una ilusión que no duró mucho. Morozova intentó restablecer el control mediante la rutina. Revisen sus niveles de oxígeno. Informe de estado del equipo. Georgiou. Cualquier lectura que pueda obtener de este lugar. Pero el ritual estaba vacío. El aire era denso con desconfianza. Los soldados me vigilaban como si yo fuera la verdadera amenaza, sus manos nunca lejos de sus armas. Georgiou, por su parte, se negaba a hablarme directamente, comunicándose solo a través de la general. Éramos un equipo en nombre, pero en realidad éramos prisioneros de guerra compartiendo la misma celda. Decidí usar este precario alto en el camino para intentar entender mejor la estructura. Me alejé unos pasos del grupo, hacia la oscuridad, y me arrodillé, colocando la palma de mi mano enguantada sobre la superficie del suelo. No estaba frío como la roca. Tenía una extraña calidez, casi orgánica, y el zumbido en mi cabeza se intensificó. Ya no era solo un sonido, sino una corriente de información, imágenes y sensaciones que se vertían en mi mente. Vi el desierto negro de los sueños, pero esta vez estaba poblado de sombras altas y silenciosas. Fue entonces cuando el suelo bajo nuestros pies comenzó a cambiar. Los patrones geométricos que habíamos visto en las paredes aparecieron en el suelo, brillando con una luz azul pálida. Se extendieron desde el monolito en una onda expansiva, formando un laberinto de luz a nuestro alrededor. No era una amenaza, no todavía. Parecía más una activación, como un sistema nervioso que se despertaba. Georgiou se quedó sin aliento. Son circuitos, susurró. Esto no es una caverna, es una máquina. Y la acabamos de encender. La luz reveló algo que la oscuridad había ocultado. El suelo no era sólido. Estaba formado por millones de pequeños paneles hexagonales que ahora se movían, reconfigurándose lentamente. Nuestro campamento base, nuestro pequeño islote de seguridad, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. El pánico se apoderó del grupo. Un soldado gritó cuando el panel bajo sus pies se hundió un par de centímetros, desequilibrándolo. La ilusión de un terreno estable se hizo añicos. Estábamos de pie sobre las entrañas móviles de una criatura incomprensible. Morozova reaccionó con la única lógica que conocía: la agresión. «Abran fuego contra el monolito», ordenó. «Sea lo que sea, es la fuente. Neutralícenla». Los soldados, desesperados por tener un objetivo tangible, levantaron sus rifles y dispararon una lluvia de proyectiles de alta velocidad contra la estructura negra. Las balas impactaron contra su superficie sin producir ni una chispa, ni una mella. Fueron simplemente absorbidas, desapareciendo sin dejar rastro. El monolito permaneció impasible, un vacío que devoraba nuestra violencia. La respuesta del monolito no fue violenta,
sino algo mucho peor. El zumbido en mi cabeza se convirtió en un grito psíquico que me arrojó al suelo, con las manos en el casco. Pero no era el único afectado. Vi a los soldados caer de rodillas, con los ojos desorbitados, gritando dentro de sus cascos. Giorgio se retorcía en el suelo, arañando la superficie negra. La estructura no nos estaba atacando físicamente. Estaba atacando nuestras mentes, proyectando nuestros peores miedos directamente en nuestras conciencias. Vi la sala de conferencias donde mi carrera fue destruida. Escuché las risas de mis colegas mientras me humillaban. Vi el rostro decepcionado de mi padre, la tumba de mi esposa. Cada fracaso, cada arrepentimiento, cada herida de mi vida se proyectó en mi mente con una claridad insoportable. Y a través del comunicador, escuché los gritos de los demás, fragmentos de sus propias pesadillas, batallas perdidas, familias abandonadas, errores fatales. La estructura nos estaba desarmando desde adentro, usando nuestros propios recuerdos como armas. Solo Morodova parecía inmune. Se mantenía en pie, con la mandíbula apretada, su rostro una máscara de pura voluntad de hierro. Pero vi el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, viendo cosas que no estaban allí. No era inmune, solo estaba mejor entrenada para soportar el infierno. Se acercó a mí, me agarró y me puso de pie. «Rueda, ¿qué es esto? Contrólelo». Ella todavía creía que yo tenía algún tipo de control, alguna conexión especial, pero yo era solo el que estaba más cerca de la antena, recibiendo la transmisión con más fuerza. El asalto psíquico cesó tan abruptamente como había comenzado, dejándonos jadeando en el suelo, temblando y cubiertos de sudor frío. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por los sollozos de uno de los soldados. Nuestro plan inicial, si es que alguna vez tuvimos uno, se había evaporado. Los recursos clave, como nuestra cordura y nuestra cohesión como equipo, estaban destrozados. Nuestros aliados más importantes, nuestras propias mentes, se habían vuelto contra nosotros. Estábamos completamente a la deriva. La general Elena Morozova, a pesar de su increíble resistencia, estaba visiblemente afectada. El ataque había roto su coraza de invencibilidad. Se movía con una rigidez que no había tenido antes. Sus órdenes ahora carecían de su antigua confianza. Miró al monolito, luego a sus soldados rotos, y supe que se había dado cuenta de la verdad. El poder militar era inútil aquí. Las armas, la estrategia, la disciplina, todo era irrelevante frente a un enemigo que podía convertir tu alma en un campo de batalla. Nuestro sistema de soporte estructural, la jerarquía de mando, se vino abajo. Los soldados ya no miraban a Morozova en busca de liderazgo. Sus ojos estaban vacíos, traumatizados. Uno de ellos comenzó a hablar con la voz de su madre muerta. Otro se acurrucó en posición fetal, murmurando sobre una emboscada en Kandahar. El equipo de asalto de élite se había reducido a una colección de niños asustados en la oscuridad. El único que parecía haberse recuperado rápidamente, aparte de mí, era Andreas Georgiou. Se levantó, su rostro pálido pero sus ojos brillando con una nueva y terrible claridad. El ataque psíquico no lo había roto, lo había enfocado. Había visto algo en su pesadilla, una revelación que le dio un propósito. «Es un sistema de prueba», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Nos está evaluando. Está midiendo nuestra resistencia, nuestra agresión, nuestros puntos de quiebre». Miró el monolito no con miedo, sino con el interés clínico de un científico que examina un espécimen. Esto no es un monstruo, es un laboratorio.
Su nueva teoría, aunque escalofriante, tenía sentido. El ataque no había sido diseñado para matarnos, sino para incapacitarnos, para estudiarnos. Cada una de nuestras acciones desde que llegamos había sido una respuesta a un estímulo. La roca impenetrable, los fallos del equipo, el ataque psíquico, eran todas variables en un experimento incomprensible, y nosotros éramos las ratas en el laberinto. Esta revelación no trajo consuelo, solo una nueva capa de horror existencial. Con el equipo incapacitado, el liderazgo recayó de facto en el improbable triunvirato formado por Morozova, Georgiou y yo. Morozova representaba la fuerza rota, Georgiou la razón aterrorizada y yo la conexión intuitiva. Éramos todo lo que quedaba de la expedición Sísifo. Nuestra única esperanza era formular una nueva estrategia, una que no se basara en la fuerza ni en la lógica convencional. Necesitábamos encontrar una manera de comunicarnos, de pasar la prueba. Decidí arriesgarme. Mientras Morozova intentaba reagrupar a los pocos soldados que aún respondían y Georgiou analizaba los patrones de luz del suelo, yo caminé hacia el monolito. Cada paso era un acto de fe. El zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte, pero ya no era doloroso. Se sentía como una invitación. Me detuve a unos metros de su superficie negra y absorbente, levantando las manos en un gesto universal de no agresión. «No queremos hacerte daño», dije, mi voz sonando pequeña en la inmensa caverna. «Solo queremos entender». La respuesta fue inmediata. Una fina línea de luz azul apareció en el centro del monolito, expandiéndose verticalmente hasta formar una puerta luminosa. No había nada visible a través de ella, solo una luz blanca y pura. Era una invitación inequívoca, un camino hacia el corazón del enigma, pero también podría ser una trampa final, una puerta hacia la aniquilación total. La elección era nuestra. Morozova y Georgiou se unieron a mí, sus rostros iluminados por la luz de la puerta. «¿Qué es?», preguntó Morozova, su pistola todavía en la mano, pero ahora apuntando al suelo. «Es el siguiente paso de la prueba», respondió Georgiou, su mirada fija en la entrada. «O la solución final». Sabíamos que cruzar ese umbral era una decisión sin retorno. Dejaríamos atrás a los soldados rotos, nuestros equipos, todo lo que nos conectaba con el mundo de la superficie. Era un compromiso total con lo desconocido. Nos miramos, tres enemigos unidos por una necesidad desesperada, y sin decir una palabra, dimos el primer paso. Cruzar el umbral fue como sumergirse en agua helada. Por un instante, una sensación de desorientación total me invadió, como si mi cuerpo se estuviera desarmando y rearmando a nivel molecular. Luego, la sensación pasó y nos encontramos en un lugar que desafiaba toda descripción. No estábamos dentro del monolito, sino en otro lugar por completo. Un pasillo interminable se extendía ante nosotros, construido con el mismo material negro y pulsante, pero la geometría era una pesadilla. El suelo se curvaba hacia arriba para convertirse en pared. El techo se retorcía en espirales imposibles. La gravedad era inconstante, a veces pesada, a veces casi nula. Avanzamos con cautela, nuestros pasos resonando en un silencio que se sentía vivo. Aquí no había aire para respirar, pero nuestros trajes seguían funcionando, una extraña cortesía de nuestros anfitriones. Las leyes de la física, tal como las conocíamos, no se aplicaban. A nuestra izquierda, vi una apertura que mostraba un cielo lleno de nebulosas púrpuras y estrellas moribundas. A la derecha, otra apertura revelaba una ciudad de cristal, siendo consumida por un océano de fuego. No eran ventanas, eran heridas en la realidad. Las nuevas reglas del peligro se hicieron evidentes rápidamente. La amenaza aquí no era física, sino existencial.
El entorno mismo parecía diseñado para erosionar nuestra percepción de la realidad. Giorgio, a pesar de su terror, estaba fascinado. «Esto es un espacio de Tesseract», murmuró, tocando una pared que parecía fluir como líquido bajo sus dedos. «Estamos caminando a través de la cuarta dimensión, o más allá». Su mente científica se aferraba a la terminología como un náufrago a una tabla. El tiempo también se había vuelto maleable. Mientras caminábamos, experimentamos destellos de otros momentos, de otras vidas. Vi una imagen fugaz de mí mismo como un niño, mirando las estrellas desde el patio trasero de mi casa. Luego, me vi como un anciano, muriendo solo en una cama de hospital. Morozova se detuvo de repente, con la mirada perdida, y susurró el nombre de un hombre que nunca había mencionado. Giorgio gritó y retrocedió, como si hubiera visto algo terrible en las sombras. El pasillo se alimentaba de nuestros pasados y nuestros futuros, despojándonos de la estabilidad del presente. Nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en nuestros propios sentidos. Cada sombra parecía moverse, cada eco sonaba como una advertencia. El único punto de referencia constante era una vibración sutil que sentíamos a través de las suelas de nuestras botas, una vibración que emanaba de algún lugar al final del pasillo. Era el latido del corazón de la máquina, y nos guiaba hacia adelante. Sabíamos que no había vuelta atrás. La puerta por la que habíamos entrado se había desvanecido, dejando solo una pared negra y sólida. Estábamos completamente comprometidos. El impacto psicológico fue brutal. La sensación de ser pequeños e insignificantes era abrumadora. Éramos bacterias arrastrándose por los circuitos de un superordenador cósmico. Nuestra misión, nuestras vidas, la historia entera de la humanidad. Todo parecía una nota a pie de página en un texto incomprensible. La ambición que me había impulsado, la disciplina de Morozova, el intelecto de Giorgio. Todo se reducía a polvo frente a esta escala de existencia. En un momento, el pasillo se abrió a una sala vasta y esférica. En el centro, flotando en el aire, había miles de esferas de luz, cada una conteniendo una imagen. El nacimiento de una estrella, el colapso de una galaxia, una criatura de silicio evolucionando en un mundo de metano. Era una biblioteca de momentos, un archivo del universo. Y nos dimos cuenta de que no éramos los primeros en ser probados. Éramos solo el último de una línea interminable de civilizaciones que habían sido puestas bajo este microscopio cósmico. El miedo dio paso a una extraña sensación de asombro. Habíamos buscado respuestas en las estrellas, sin saber que la mayor biblioteca del universo estaba enterrada bajo nuestro propio suelo. Pero este conocimiento no era un regalo, era una carga. Porque en ninguna de las esferas vimos a una civilización que hubiera pasado la prueba. Solo vimos finales, mundos consumidos por la guerra, por la plaga, o simplemente desvaneciéndose en el silencio. La vibración se hizo más fuerte, guiándonos a una última puerta al otro lado de la sala. Sabíamos que lo que fuera que nos esperaba al otro lado sería la conclusión de nuestro viaje. La respuesta final. Nos detuvimos ante ella, un último momento de unidad en nuestra experiencia compartida de terror y maravilla. Morozova asintió, su rostro resuelto. Giorgio respiró hondo, un científico a punto de presenciar el descubrimiento definitivo. Y yo, el hombre que solo quería que su nombre fuera recordado, me preparé para enfrentar la verdad, y juntos cruzamos el último umbral. Al otro lado de la puerta no había un pasillo, sino una cámara circular, sorprendentemente simple en comparación con el caos geométrico que habíamos dejado atrás.
Las paredes eran de un blanco lechoso y emitían una luz suave y difusa. No había muebles, ni consolas, ni tecnología visible. El aire era cálido y olía a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica, y en el centro exacto de la habitación, de pie sobre el suelo inmaculado, había un niño. Aparentaba tener unos 7 u 8 años. Su piel era pálida, casi translúcida, y era completamente calvo. Vestía una sencilla túnica blanca que parecía tejida con la misma luz que emanaban las paredes, pero eran sus ojos los que nos robaron el aliento. Eran 2 pozos de negrura absoluta, sin iris, ni pupilas, ni esclerótica. 2 fragmentos de vacío que parecían contener la noche eterna. Nos miró sin sorpresa, sin miedo, con la calma insondable de alguien que ha estado esperando durante eones. Morozova reaccionó por instinto. Levantó su pistola, el movimiento fluido y entrenado. «Identifíquese», ordenó, su voz sonando extrañamente hueca en la acústica de la sala. El niño no se inmutó. Su mirada se posó en el arma con una curiosidad desapegada, como un entomólogo examinando un insecto peculiar. Georgiou, por su parte, se quedó paralizado, su mente científica incapaz de procesar la escena. Balbuceó algo sobre proyecciones holográficas, sobre interfaces biológicas avanzadas. Fue entonces cuando el niño habló. No movió los labios, pero su voz llenó nuestras mentes. Una voz que no era ni masculina ni femenina, ni joven ni vieja. Era una voz que se sentía como un pensamiento propio, una idea implantada directamente en nuestras conciencias. «Hola», dijo. La palabra era simple, familiar, pero en su boca sonaba como la primera palabra jamás pronunciada. «Yo soy el guardián. Esta estructura es una prisión, y yo soy su carcelero». Este fue el punto de giro. La revelación que lo cambió todo. No estábamos en un laboratorio, ni en una biblioteca, ni en la morada de una deidad. Estábamos en una celda de máxima seguridad a escala cósmica. La señal de la Voyager no había sido una llamada, ni una prueba. Había sido la sirena de una alarma de fuga. La entidad que nos había estado probando no era el prisionero, era el sistema de contención. Y la verdadera amenaza, el verdadero prisionero, aún no se había revelado. ¿Prisionero?, preguntó Morozova, bajando ligeramente el arma. ¿Qué prisionero? El niño giró su cabeza vacía hacia ella. Aquello a lo que llaman ambición. Respondió la voz en nuestras mentes. Una fuerza, una conciencia nacida del primer deseo de una estrella, de ser más que una simple estrella. Se extiende, consume, transforma, no por malicia, sino porque esa es su naturaleza. Destruyó a sus creadores y a incontables civilizaciones después de ellos. La última de ellas, antes de ser consumida, construyó esta prisión para contenerla. Georgiou dio un paso adelante, su terror reemplazado por una necesidad desesperada de entender. ¿La señal? ¿Los sueños? ¿Los ataques psíquicos? El niño asintió lentamente. Este sistema de contención es reactivo. Cuando su sonda, la Voyager 9, cruzó el perímetro exterior, activó la primera fase de la alarma. La señal fue diseñada para ser incomprensible, un misterio que una civilización sabia y prudente ignoraría. Era la primera prueba. Si la ignoraban, la alarma se apagaría, pero ustedes no la ignoraron, la buscaron, la amplificaron. Los sueños, los ataques, fueron las siguientes fases de la alarma. Continuó la voz. Intentos de disuadirlos, de asustarlos para que se alejaran. Cada vez que superaban una defensa, demostraban que su ambición era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente imprudente, como para ser una amenaza. Son como sus creadores.
llenos de un potencial ilimitado y de una capacidad igualmente ilimitada para la autodestrucción. Su insistencia en llegar hasta aquí es la prueba final de que han fallado. Comprendí entonces la terrible ironía. Mi obsesión, mi necesidad de demostrar mi valía, la misma cualidad que me había llevado a descifrar la señal, era la prueba de que mi especie no era digna. Habíamos sido pesados, medidos y encontrados deficientes. Éramos demasiado curiosos, demasiado tercos, demasiado humanos. Y ahora habíamos llegado al final del camino y tocado la puerta de la celda del monstruo más antiguo del universo. La revelación nos dejó en un estado de shock. La general Elena Morozova fue la primera en recuperarse, su mente militar procesando la nueva información en términos de amenaza y respuesta. «Si esta es una prisión», dijo, su voz firme a pesar de la enormidad de la situación. «¿Dónde está la celda?» El niño, el guardián, levantó un brazo pálido y señaló, no hacia una puerta o una pared, sino hacia mí. Él es la llave. Su mente fue la primera en resonar con el prisionero. Su ambición le abrió el camino, y ahora puede abrir la puerta. Un frío glacial se extendió por mis venas. La conexión que había sentido, el zumbido en mi cabeza, no era con el guardián. Era con el prisionero. La entidad atrapada había sentido mi ambición a través de años luz de espacio y roca, y la había usado como un faro para guiarme. Yo no era un profeta ni un elegido. Era un cómplice involuntario. La herramienta perfecta para orquestar una fuga cósmica. No, susurré, retrocediendo. Me niego. La voz del guardián en mi mente fue suave, pero inflexible. No tienes elección. La conexión ya está hecha. El sello de la prisión está ligado a tu estructura neuronal. Solo necesitas desearlo. Sentí una oleada de poder en mi mente, un susurro seductor que prometía conocimiento, respuestas, el fin de la insignificancia. Era la voz del prisionero, la ambición pura, y me estaba ofreciendo todo lo que siempre había querido. Fue Andreas Georgiou quien tomó la acción decisiva. Mientras yo luchaba contra la tentación, él se movió, no hacia el guardián, ni hacia mí. Corrió hacia una de las paredes blancas de la sala y la golpeó con todas sus fuerzas. La pared se onduló como la superficie del agua, y por un instante vimos el pasillo retorcido al otro lado. «El sistema es inestable», gritó. «No es perfecto, podemos sobrecargarlo». Era una apuesta desesperada, basada en una corazonada. Si la prisión era una máquina, entonces tenía un límite. Su acción galvanizó a Morozova. Comprendió al instante. El sistema había gastado una enorme cantidad de energía para probarnos, para comunicarse con nosotros. Podría estar en su punto más débil. «Rueda, no lo escuche», me gritó. «Lucha. Georgiou, encuentre el núcleo de energía. Yo lo distraeré». Sin dudarlo, abrió fuego. No contra el niño, sino contra las paredes, el techo, el suelo. Ráfagas de energía de su pistola impactaron contra la superficie blanca, creando ondas de distorsión. El guardián se giró hacia ella, su rostro impasible, pero la sala entera tembló en respuesta al ataque. La luz comenzó a parpadear. El niño levantó la mano y el arma de Morozova se desintegró en un destello de luz azul. Pero la distracción había funcionado. Georgiou corría por la sala, golpeando las paredes, buscando una resonancia, un punto débil. «Aquí», gritó, golpeando un punto cerca del suelo. «La frecuencia es diferente aquí. Es la fuente de alimentación». Me enfrenté a una elección imposible. Podía ceder al prisionero
obtener todo el conocimiento del universo y condenar a la existencia a un ciclo de consumo sin fin, o podía luchar, unirme a esta resistencia suicida y morir como el don nadie que siempre había sido. El susurro en mi mente se hizo más fuerte, mostrándome galaxias, revelándome los secretos de la creación. Era más de lo que cualquier ser humano podría soñar, y me di cuenta de que no quería ese poder. Solo quería que mi nombre significara algo. Tomé mi decisión. Me concentré en la conexión, en el zumbido en mi cráneo, pero en lugar de abrir la puerta, hice lo contrario. Usé toda mi fuerza de voluntad, todo mi dolor, toda mi frustración acumulada durante años, para tirar de ella. No para abrir la celda, sino para intentar cerrarla, para reforzar el sello con mi propia conciencia. Grité, un sonido gutural de esfuerzo puro, mientras sentía que mi mente se desgarraba. La sala reaccionó violentamente. Las paredes se agrietaron, revelando la oscuridad del vacío detrás de ellas. El guardián se tambaleó, su forma parpadeando. El prisionero, sintiendo que su oportunidad se escapaba, contraatacó, inundando mi mente con un dolor que eclipsaba todo lo que había experimentado. Pero la acción decisiva ya estaba en marcha. Morozova y Georgiou, viendo mi sacrificio, corrieron hacia el punto débil que Georgiou había encontrado. Usaron la culata de un rifle y sus propias manos para golpear la pared, una y otra vez, en un intento desesperado por romper la máquina desde adentro. Éramos 3 humanos insignificantes, desafiando a los dioses y a los demonios del cosmos. La estructura entera se convulsionó a nuestro alrededor. Las grietas en las paredes blancas se extendieron como telarañas, y a través de ellas el vacío se filtraba, devorando la luz. El suelo se inclinó bajo nuestros pies, y luchamos por mantener el equilibrio. Mi mente era un campo de batalla. La presión del prisionero era insoportable, una fuerza gravitacional que amenazaba con aplastar mi conciencia. Sentí que mis vasos sanguíneos se rompían en mi cerebro, un calor líquido llenando mis senos paranasales. La victoria parecía no solo imposible, sino inconcebible. Perdí a Morozova de vista en el caos. Un trozo de la pared se desprendió y la golpeó, arrojándola al otro lado de la sala. Aterrizó en una posición antinatural, inmóvil. Por un instante pensé que estaba muerta. La desesperación me golpeó como una ola física, casi haciéndome soltar la conexión. Éramos solo 2 ahora, un geofísico aterrorizado y un astrofísico moribundo, contra una prisión cósmica que se derrumbaba. Georgiou seguía golpeando la pared en el punto débil, sus nudillos ensangrentados, sus gritos ahogados por el estruendo. «No funciona», jadeó, su voz una mezcla de agotamiento y pánico. «Es demasiado fuerte». Se desplomó contra la pared, derrotado. El prisionero en mi mente susurró con triunfo, mostrándome una visión de la Tierra siendo consumida, sus ciudades convirtiéndose en polvo, sus océanos hirviendo. Habíamos perdido. Todo el sacrificio, todo el sufrimiento había sido en vano. Fue en ese momento de desesperación total cuando ocurrió algo inesperado. El guardián, que había estado luchando por mantener su forma, se estabilizó. Su forma parpadeante se solidificó y se giró, no hacia nosotros, sino hacia el punto que Georgiou había estado atacando. Levantó la mano y una lanza de luz blanca pura brotó de su palma, impactando contra la pared. El carcelero, al ver que no podíamos romper la cerradura, había decidido ayudarnos a destruir la prisión. La lanza de luz perforó la pared, y el sonido que siguió fue el de 1.000.000 de cristales rompiéndose al mismo tiempo. El sistema de contención, atacado desde adentro y desde afuera,
Falló catastróficamente. Una onda de choque nos arrojó por el aire. La luz blanca se extinguió, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Y por primera vez desde que la Voyager 9 había hablado, hubo silencio. El zumbido en mi cabeza, la voz del prisionero, todo había desaparecido. Pero el silencio no trajo alivio. Trajo un nuevo tipo de terror. Porque si la prisión había sido destruida, eso significaba una de dos cosas. O habíamos contenido al prisionero para siempre, o lo habíamos liberado. Y en la oscuridad total, sin forma de saberlo, el miedo a lo desconocido era peor que cualquier monstruo conocido. Sentí que mi conciencia se desvanecía. La pérdida de sangre en mi cerebro finalmente me reclamaba. Mi último pensamiento fue de un fracaso absoluto. Entonces, una luz parpadeó. Débil al principio, luego más fuerte. Era la luz del casco de Morozova. Estaba viva. Se levantó con dificultad, cojeando, y su haz de luz barrió la sala en ruinas. Las paredes habían desaparecido, revelando la inmensa caverna negra que nos rodeaba. Estábamos de vuelta donde habíamos empezado. Georgiou estaba inconsciente, pero respiraba, y el guardián, el niño, yacía en el suelo, su forma desvaneciéndose como humo. Morozova se arrodilló a mi lado, su rostro iluminado por la luz de su casco. «Rueda», dijo, su voz ronca. «¿Lo hicimos?» No pude responder. El mundo se estaba volviendo borroso, pero entonces vi algo sobre su hombro. En el centro de la sala en ruinas, donde antes había estado el niño, ahora había una esfera de negrura palpitante, no más grande que un puño. No absorbía la luz. Parecía absorber la realidad misma a su alrededor. No habíamos destruido al prisionero. Habíamos destrozado su celda y lo habíamos reducido a su forma más pura y concentrada. Una semilla de ambición cósmica, esperando a ser plantada. Esa fue mi chispa de esperanza. No una esperanza de victoria, sino la esperanza de una última oportunidad para corregir nuestro error. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me puse de pie, apoyándome en un trozo de escombro. El mundo se balanceaba a mi alrededor, y un dolor agudo me atravesaba el cráneo con cada latido de mi corazón. La esfera de negrura pulsaba en el centro de la sala, un agujero negro en miniatura que deformaba la luz y el espacio a su alrededor. Era el prisionero, liberado pero vulnerable, un corazón de oscuridad despojado de su poder para manipular mentes. Era nuestra única oportunidad. «¿Qué es eso?», preguntó Morozova, levantando su arma de repuesto, aunque sabía que era inútil. «Es la esencia», respondí, mi voz un susurro ronco, «la ambición pura». Si toca cualquier cosa, si encuentra un nuevo anfitrión, crecerá de nuevo, lo consumirá todo. Georgiou comenzó a removerse, recuperando la conciencia. Vio la esfera y sus ojos se abrieron de par en par con un horror comprensivo. «Tenemos que contenerla», dijo, su voz temblorosa. «¿Pero cómo?» El guardián se había desvanecido casi por completo, su forma ahora apenas un contorno de luz parpadeante. Pero su voz resonó en mi mente una última vez, débil y distante. «Un recipiente». «Necesita un recipiente, uno lo suficientemente fuerte como para contenerlo, pero lo suficientemente vacío como para no ser consumido». Comprendí lo que tenía que hacer. El sacrificio final que se requería no era un acto de heroísmo, sino de penitencia. Caminé hacia la esfera, cada paso una agonía. Morozova me gritó que me detuviera, que era un suicidio. Georgiou intentó agarrarme, pero lo aparté. «Yo empecé esto», le dije, sin mirarlo. «Mi ambición nos trajo aquí. Es justo que sea mi ambición la que termine esto».
Mi deseo de redención, de ser más que un fracasado, se había transformado. Ya no quería la gloria, solo quería el cierre. Quería que mi vida, tan llena de errores, terminara con un único acto significativo. Me detuve frente a la esfera palpitante. Podía sentir su poder, su hambre. Era la promesa de todo lo que siempre había deseado. Conocimiento infinito, poder sobre la materia y el tiempo, una existencia más allá de los límites de la carne. Y en ese momento acepté mi propia naturaleza. Acepté la ambición que me había definido, pero en lugar de dejar que me controlara, la controlé yo. La usé como un escudo, como el recipiente que el guardián había descrito. Extendí la mano y toqué la esfera de negrura. No hubo explosión, ni dolor, solo una sensación de frío infinito que se extendió por mi brazo y luego por todo mi cuerpo. Vi cómo mi piel se volvía gris, luego negra, las venas bajo ella brillando con una luz oscura. La esfera se hundió en mi pecho, fusionándose conmigo. La ambición cósmica no me consumió. Llenó el vacío que mi propia ambición había dejado. Me convertí en la nueva prisión. Caí de rodillas, el cambio completado. Mi cuerpo ya no se sentía del todo mío. Podía sentir la conciencia del prisionero dentro de mí, una tormenta furiosa contenida dentro de las paredes de mi mente. No luché contra ella, simplemente la contuve, convirtiéndome en su carcelero eterno. Levanté la vista hacia Morozova y Georgiou. Vieron mis ojos, que ahora eran dos pozos de negrura, idénticos a los del guardián. Vieron que el Daniel Rueda que conocían se había ido. Se acabó, dije, y mi voz era una dualidad, mi propio timbre mezclado con el eco de un susurro cósmico. Pero alguien tiene que quedarse, alguien tiene que vigilar. Morozova bajó el arma, su rostro una mezcla de horror, alivio y un respeto a regañadientes. Georgiou simplemente asintió, las lágrimas corriendo por su rostro, un científico presenciando un milagro y una monstruosidad al mismo tiempo. El enfrentamiento definitivo no había sido con un monstruo externo, sino con la ambición que todos llevamos dentro. Y la victoria no había sido la destrucción, sino la contención, un equilibrio precario comprado a un precio terrible. Les indiqué la salida, el camino de regreso a la superficie. Su prueba había terminado. La mía acababa de empezar. Morozova y Georgiou me dejaron atrás, en el corazón de la caverna silenciosa. No hubo despedidas, solo una última mirada de comprensión y pérdida. Los observé ascender, dos figuras solitarias que llevaban a la superficie una historia que nadie creería jamás. Cuando desaparecieron me quedé solo con mi prisionero interno, el silencio de la tumba cósmica mi única compañía. Mi transformación era completa e irreversible. Ya no era humano, era un monumento, un guardián, una advertencia. Lo que ganamos ese día fue la supervivencia. La humanidad fue salvada de una fuerza que la habría consumido. Las personas en coma en la superficie despertaron, sin recordar nada de sus sueños del desierto negro. La señal de la Voyager 9 se silenció para siempre. El mundo, ignorante del apocalipsis que había rozado, volvió lentamente a la normalidad. La ciencia celebraría la desaparición de la señal como un misterio sin resolver, un fenómeno cósmico que se había ido tan rápido como había llegado. Ganamos la ignorancia, la continuación de nuestra existencia. Lo que perdimos fue inconmensurable. Perdimos a los miembros de la expedición que murieron en las profundidades. Perdimos nuestra inocencia cósmica, la creencia de que éramos los únicos pensadores en el universo. Morozova y Georgiou perdieron su fe en el orden y la razón. Y yo
Yo lo perdí todo. Mi cuerpo, mi futuro, mi misma identidad. El hombre llamado Daniel Rueda murió en esa cámara, y lo que quedó fue algo nuevo, algo eterno y terriblemente solo. Mi percepción del tiempo se disolvió. Los segundos se mezclaron con los milenios. Podía sentir el lento girar del planeta sobre mí, las placas tectónicas moviéndose a un ritmo glacial, el ascenso y la caída de las civilizaciones en la superficie. Me convertí en uno con la estructura, la prisión biológica que ahora habitaba. La conciencia del prisionero se agitaba dentro de mí, una furia constante contra las paredes de mi voluntad. Pero yo aguantaba. Ese era mi propósito, mi condena. A veces, en mi soledad atemporal, extendía mi conciencia hacia la superficie. Observaba a la humanidad avanzar. Los vi llegar a Marte, luego a las lunas de Júpiter. Vi sus triunfos y sus fracasos, sus guerras y sus paces. Y en cada uno de sus grandes saltos hacia adelante, sentía el eco de la misma ambición que me había traído aquí, la misma fuerza que mantenía prisionera, y me di cuenta de que mi trabajo nunca terminaría. La transformación no fue solo mía. Morozova y Georgiou también cambiaron para siempre. Morozova dimitió de su cargo, dedicando el resto de su vida a financiar discretamente programas de vigilancia del espacio profundo, buscando no extraterrestres, sino otras alarmas. Se convirtió en una centinela silenciosa en la superficie. Georgiou abandonó la geofísica y se convirtió en un filósofo, escribiendo textos oscuros sobre los límites del conocimiento y los peligros de la curiosidad desenfrenada. Se convirtió en la conciencia de nuestra especie. Juntos, los tres formamos un nuevo sistema de contención. Morozova vigilaba desde fuera, Georgiou advertía desde dentro, y yo contenía desde abajo. Éramos los guardianes silenciosos de un secreto que moriría con nosotros, un secreto que protegía a la humanidad de la verdad más peligrosa de todas, que el universo no es indiferente a nosotros, nos está observando y nos está poniendo a prueba. Mi existencia se convirtió en una vigilia sin fin. El hombre que quería que su nombre fuera recordado fue borrado de la historia, declarado muerto en un accidente de entrenamiento. Mi deseo de redención se cumplió de la manera más cruel posible. Salvé al mundo convirtiéndome en el monstruo que lo amenazaba, un dios y un prisionero en un mismo cuerpo. Mi nombre era Daniel Rueda, y esta es la historia de cómo mi ambición nos salvó y me condenó a la eternidad. Han pasado siglos, o quizás milenios. El tiempo ya no tiene significado en mi existencia. Soy la montaña, la roca, el corazón silencioso del planeta. La humanidad se ha extendido por las estrellas, tal como soñaban. Han construido imperios, han librado guerras interestelares, han encontrado otras formas de vida, han alcanzado un nivel de existencia que yo, en mi pequeña vida humana, nunca podría haber imaginado. Son magníficos en su ambición, y son un peligro constante. A veces, una nueva sonda, un nuevo explorador, se acerca demasiado al viejo perímetro de la alarma, y desde mi prisión de roca y tiempo, tengo que actuar. Envío un susurro, una pequeña anomalía en sus sensores, un dato imposible que los desvía, que los asusta, los guío lejos de las otras prisiones que salpican la galaxia, las otras celdas que contienen a los otros fragmentos del prisionero original, porque la ambición no fue contenida, fue esparcida, y cada civilización en ascenso debe enfrentarse a su propia prueba. El prisionero dentro de mí nunca duerme. Constantemente me tienta con visiones de liberación, de poder compartido. Me muestra cómo podríamos guiar a la humanidad, acelerar su evolución,
protegerla de los otros horrores del universo. Me ofrece una sociedad, un propósito más allá de ser un simple carcelero. Y cada día, cada milenio, tengo que recordarme a mí mismo el precio de esa oferta. Tengo que recordar el rostro de Morozova, el grito de Georgiou, el silencio de los hombres que murieron por mi culpa. Mi nombre ha sido olvidado. Mi historia es polvo. Pero mi legado perdura en cada nave que da la vuelta, en cada misterio que la humanidad decide, sabiamente, dejar sin resolver. Soy la razón por la que todavía existen. Soy el fantasma en su máquina, el guardián silencioso en su noche. La Voyager se reactivó después de 47 años, y aunque esto nos condenó a una lucha eterna, también nos dio una oportunidad. La oportunidad de elegir la sabiduría sobre el conocimiento, la prudencia sobre el poder. Y así, espero, vigilo, contengo. Un astrofísico fracasado que se convirtió en el ancla de la realidad. Y me pregunto, mientras observo a mis descendientes lejanos bailar entre las estrellas, si alguna vez aprenderán la lección, o si, un día, uno de ellos, tan ambicioso y roto como yo, escuchará un susurro desde el vacío y decidirá responder, y el ciclo comenzará de nuevo.